Jacob Lorber. La Luna, formación de la Luna y sus habitantes. Importancia del desarrollo espiritual y la visión de las leyes que rigen el universo. Obra recibida mediante la voz interior. Capítulo 1. Naturaleza y propósito de la Luna. 1 de mayo de 1841. La Luna es un cuerpo celeste sólido, incluso más que vuestra Tierra, y es, de cierto modo, hija de la Tierra, es decir, está formada por los componentes de la Tierra. Ha sido adherida a la Tierra con el fin de atrapar la fuerza magnética que sale de la Tierra para luego devolvérsela según sea necesario, por lo que su órbita alrededor de la Tierra no es regular. Porque esta órbita siempre depende de la mayor o menor cantidad de magnetismo presente en la Tierra. Por otro lado, el curso de la Luna, como portadora de esta sustancia, también depende de las posibles necesidades de la Tierra de esta sustancia viva natural. Esta es la función principal de la Luna. Si un planeta es más pequeño que la Tierra, no necesita una luna. En lugar de una luna están las montañas muy altas, como es el caso, por ejemplo, en Venus, Mercurio, Marte y algunos planetas mucho más pequeños. Pero en cuanto a los planetas mayores, estos deben estar provistos de una o más lunas para prestar el servicio ya mencionado a sus planetas. También en la Luna, como en la Tierra, hay seres humanos y otras innumerables criaturas, con la diferencia de que ninguna luna está habitada en el lado que está constantemente mirando hacia el planeta, sino siempre en el lado opuesto, porque el lado que está mirando al planeta no está provisto ni de aire, ni de agua, ni de fuego, ni nada de lo que es necesario para la vida orgánica. Os preguntaréis, ¿por qué es esto así? La respuesta es, porque a ninguna luna se le permite girar alrededor de su propio eje, y esto se debe a que, en general, la atracción de la Tierra o de cualquier otro planeta es muy poderosa debido a la relativa corta distancia hacia su luna. Ahora bien, si la luna fuera a girar sobre su propio eje, sin importar lo lento que fuera, dicha rotación inicialmente aumentaría la fuerza de atracción del planeta en la proporción en que la rotación de la Luna estaría en relación con la rotación del planeta. Es decir, si la rotación de la Luna se aproximara a la rotación de la Tierra de modo que girara alrededor de su eje aproximadamente al mismo tiempo que el planeta, una parte de la Luna pronto se desprendería de la Luna debido al enorme aumento de la atracción gravitacional del planeta y caería a la Tierra. A una luna le sería de muy poca utilidad tener una rotación lenta como la que tiene su planeta. Con esta rotación el aire, el agua y, por lo tanto, también el fuego, quedaría en el lado opuesto al planeta y no acompañaría al lado habitado de la luna. Pero es necesario que el agua, el aire y el fuego sean conducidos sobre un cuerpo celeste a una velocidad adecuada con la ayuda de las montañas prominentes. De lo contrario, estos elementos, tan necesarios para la vida orgánica, se acumularían solo en el lado opuesto al cuerpo central en virtud del impulso y de su propia gravedad líquida. Mas si esto fuera así, preguntaos, ¿quién podría vivir en semejante cuerpo celeste? Viviría solo mientras estuviera bajo las capas de aire y agua, pero si el suelo habitado saliera de este entorno, necesariamente tendría que asfixiarse en un entorno libre de aire, si es que no se hubiera ahogado ya antes bajo la capa del agua. Ahora mirad, esto también sería el caso con la Luna si girara tan lentamente como la Tierra. Para distribuir adecuadamente el aire, el agua y el fuego sobre su superficie, tendría que girar 5 veces más rápido alrededor de su eje, es decir, tendría que girar 5 veces alrededor de su propio eje en 24 horas terrestres. Esto traería como única consecuencia la aniquilación completa de la Luna después de 5 años. Además, sobre la Tierra llovería una enorme cantidad de partículas lunares. Y sobre el efecto que tendrían las masas que caen de la Luna a la Tierra no necesitaría daros más detalles que decir. Nadie quedaría con vida. Si prestáis atención a esto con un poco de entendimiento, comprenderéis bien por qué la Luna no gira y por qué solo uno y el mismo lado mira siempre hacia la Tierra.
el lado oscuro de la luna. Pero para que podáis comprender completamente la luna y su habitabilidad, debéis saber que la luna en realidad es solo luna en el lado que mira hacia el planeta. En el lado opuesto, sin embargo, no es luna sino un cuerpo celeste completamente sólido. Así que la parte que es luna no es sólida, sino tiene una consistencia muy suelta, poca densa, casi como una espuma de mar algo solidificada, cuyas partes más firmes sobresalen como montañas, pero las partes más blandas se hunden en forma de nichos y embudos hacia el centro de todo el cuerpo celeste. En algunos de ellos todavía hay aire atmosférico que no puede escapar, el cual, visto a través de poderosos telescopios, parece casi como si fuera agua. Todos los picos, así como los embudos menos profundos, no tienen aire atmosférico en absoluto, solo éter, aquel que se encuentra en los espacios libres entre el Sol y los planetas. Los habitantes. Por eso, este lado de la Luna tampoco está habitado por ningún ser orgánico. Sus habitantes son más bien de naturaleza espiritual. Estos habitantes espirituales son exclusivamente aquellos que antes fueron muy adictos al mundo durante su vida física y ahora están cautivados allí para que mejoren y para que, de esta manera, aún puedan mirar embelesados al mundo hasta la saciedad. Nota del editor: los habitantes de la Luna son denominados también como selenitas. Y cuando, después de un periodo de tiempo significativo, estos habitantes espirituales se dan cuenta de que su mirada embelesada al mundo no les está dando frutos, entonces escuchan a los maestros enviados allí, y aquellos que están dispuestos a actuar pronto serán conducidos desde allí a un nivel superior y con libertad más bienaventurada. Los menos obedientes, sin embargo, se revisten con nuevos cuerpos físicos para vivir corporalmente en el lado no visible de la luna y tendrán que arreglárselas allí llevando una vida corporal muy pobre y llena de miseria. En primer lugar, tienen que lidiar con el gran frío y la oscuridad, pero luego también con un calor insoportable, porque la noche dura casi 14 días terrestres completos y el día el mismo tiempo también. Allí, hacia el final de cada noche se vuelve tan frío como el polo norte en la Tierra, y hacia la mitad y el final del día se vuelve tan caliente que ninguna criatura viviente puede soportar estar sobre la superficie. Los habitantes, como todos los demás seres orgánicos, habitan allí dentro de la Tierra, es decir, debajo del suelo. En esta morada subterránea deben pasar la mitad del día y la mitad de la noche. Por tanto, allí no hay casas ni ciudades, como con vosotros, sino que las moradas están en las profundidades del suelo lunar, a veces también en las hendiduras y cuevas de las montañas. No hay árboles que den frutos, solo cultivos de raíces, como papas, nabos, zanahorias y similares. Estas plantas se siembran temprano en el día y están completamente maduras al final del día. Al comienzo del crepúsculo nocturno, las personas salen de sus cuevas y cosechan estos frutos e inmediatamente los llevan a sus viviendas subterráneas, en donde luego se alimentan durante la noche y también durante todo el día siguiente. Los animales lunares. De los animales domésticos, solo hay que señalar una especie de oveja lunar, que es para estos habitantes lo que el reno es para los norteños. Hay muchos animales acuáticos tanto en los ríos como en los lagos que son bastante comunes sobre la superficie del suelo lunar, como algunas especies pequeñas de aves no muy diferentes a vuestros gorriones, como los ejércitos de insectos y otras criaturas terrestres de una, 2, 3 o 4 patas, cuyo propósito y descripción más detallada la tendréis posteriormente. Que lo dicho sea suficiente por el momento. Cuidaos de volveros moradores de la luna, pero sobre todo, amados míos, cuidaos de no convertiros un día en moradores de este pobre cuerpo celeste, porque esta reluciente escuela amarillenta de la vida es una escuela sumamente ardua, y sería mejor morir 14 veces en la tierra en un día que vivir en la luna un día. Para los habitantes allí están mucho peor que los enterrados aquí en los cementerios. Estos no saben que están enterrados, pero los habitantes de la luna deben vivir en sus tumbas, y a menudo son sepultados allí en sus moradas subterráneas,
ya sea por derrumbes o por inundaciones repentinas de agua. En cuanto a otros fenómenos notables tanto del planeta lunar como de sus habitantes, os lo anunciaré en la próxima oportunidad. Por ahora, pensad en lo que se ha dicho y aseguraos de reconocer y usar bien la primavera de vuestra vida. Así veréis una señal muy importante del Hijo del Hombre en el cielo cuando la luna se os revele completamente. Amén. Os digo esto, ahora viniendo sobre las nubes del cielo. Amén, amén, amén. Capítulo 2. Los hombres en la luna. 8 de mayo de 1841. En cuanto a los hombres de la luna, como en la tierra, son de ambos sexos, pero no fueron creados hasta 1000 años después por un ángel autorizado. En cuanto a su tamaño natural, solo miden un poco más de 2 pies y se parecen mucho a los enanos nórdicos. Tienen un abdomen muy grande, que tiene en ellos una doble función. Una es para la digestión de los alimentos a través del estómago ordinario, la otra, en virtud de un segundo estómago, para la acumulación de una especie de gas ligero, que les da una triple ventaja. En primer lugar, este gas los hace livianos, de modo que muy fácilmente pueden saltar sobre cualquier río, por falta de madera, en virtud de la cual no pueden construir un puente sobre los ríos. Y cuando hay ríos de gran anchura, o aquí y allá mares interiores, pueden, como un pez, nadar fácilmente por la superficie. Así que esta es la primera ventaja de este estómago. El lenguaje. En cuanto a la segunda ventaja, es que al expulsar este aire producen una especie de chasquido, en virtud del cual se anuncian unos a otros su presencia en las cámaras subterráneas. También utilizan este gas para un lenguaje externo más fuerte, que es ciertamente extremadamente pobre, porque su lenguaje pulmonar es muy débil y silencioso. Y este lenguaje solo lo usa el espíritu que ha sido colocado en el alma del hombre lunar para que el espíritu pueda mejorar. El hombre de la luna en sí mismo tiene inicialmente una aversión por este lenguaje, pero en la medida que el espíritu mejora gradualmente, entonces el alma del hombre lunar se hace amigo del espíritu humano que proviene de la tierra. Este espíritu mora en el alma del hombre lunar con el fin de que mejore con el tiempo. Cuando finalmente el alma del hombre de la luna se vuelve completamente uno con el espíritu ya mejorado, entonces alcanza un estado que conduce a la muerte del cuerpo físico del hombre lunar. Esta muerte sucede mayormente libre de dolor. Las viviendas. Una tercera ventaja de este aire gástrico es que calientan sus cavidades subterráneas mediante una exhalación frecuente en el frío de la noche, lo que sucede de la siguiente manera. Como sus cavidades de vivienda parecen casi así, o más bien están excavadas desde él en el interior, que son casi similares a una gran campana roma, es decir, una campana que carece de punta, cuya entrada se hace desde el suelo por una especie de escalera. Luego este aire ligero expulsado se acumula debajo de esta campana viva hermética. Hace que su vivienda sea tolerablemente cálida e impide la libre entrada del aire atmosférico exterior, aire que es extremadamente frío. El aire atmosférico podrá ingresar y ser absorbido por este gas ligero en la medida en que sea absolutamente necesario para la vida física. Este aire gástrico tiene el mismo propósito en los periodos insoportablemente calurosos del día. En esos días los hombres lunares tienen igual que morar debajo del suelo lunar. Aquí este gas se transforma en un gas de oxígeno refrescante por la acción del tracto gastrointestinal, de tal manera que protege también su vivienda de la penetración del aire caliente a través de la exhalación repetida del gas estomacal. Así que este es el tercer beneficio del estómago de aire. Otra peculiaridad de estos hombres es que sus ojos poseen doble capacidad. La primera es la de ver, como sucede con vosotros. Pero la segunda capacidad es esta, que sus ojos sirven también de iluminación para sus viviendas oscuras, capacidad que se encuentra incluso en la tierra, tanto en ciertos animales como en los hombres de algunos lugares, a saber, en aquellos cuyas pupilas son rojas, como con los conejos. Otra peculiaridad es su sentido del oído extremadamente agudo,
en virtud del cual pueden escuchar fácilmente el más mínimo sonido desde una distancia considerable, razón por la cual sus conductos auditivos también son considerablemente más grandes y compactos. El sexo masculino es mucho más fuerte que el femenino, pero no en la misma relación como en la Tierra, sino en la manera como la fuerza de un niño de 10 años se relaciona con la fuerza plena de un hombre adulto en buena salud. Es por eso que estos hombres de la luna son también extremadamente tiernos con sus mujeres y, no solo las llevan, como reza un dicho alemán, en sus manos, sino las llevan literalmente sobre sus hombros en donde sus piernas cuelgan a ambos lados del cuello y se posicionan sobre el pecho. Por esto, siempre se ven a dos personas, una encima de la otra. Los niños, a la mujer casi no se le permite hacer ningún trabajo, y es alimentada por el hombre de tal manera que el hombre incluso mastica bien la comida de antemano y luego la pone en la boca de la mujer. Fuera de casa, se la baja de los hombros solo cuando tiene que hacer sus necesidades o cuando está altamente embarazada, a punto de dar a luz. Una mujer da a luz allí solo 2 veces durante toda su vida, una de día y otra de noche, pero siempre da a luz a 4 hijos vivos. 4 varones durante el día y 4 mujeres por la noche. Los niños pueden caminar muy pronto, y los hombrecitos son acostumbrados también pronto a cargar a la mujercita. El hecho de que los niños allí a veces mueran siendo aún niños es algo tan natural como lo es en la tierra. Ellos serán tomados por espíritus extraños, recién cuando cumplan 100 días de vida o más. Todos los hombres lunares son videntes. Es decir, poseen una segunda visión aparte de la visión física, y son instruidos en el reconocimiento de Dios desde el interior por los espíritus angélicos que han sido enviados allí. La enseñanza que reciben de los espíritus angélicos es, al mismo tiempo, una enseñanza para el espíritu humano, proveniente de la tierra, que mora en el alma del hombre selenita. Y así el alma del hombre lunar complementa el daño que un ser humano en la tierra ha sufrido en su alma a través de su extremadamente necia adicción al mundo. Entonces, tal persona que ha sido reformada duramente en la luna tiene un alma remendada y, por lo tanto, se diferenciará para siempre de los espíritus completamente puros. Tal espíritu nunca podrá entrar en la sociedad de espíritus libres, sino que se relacionarán con ellos de la misma manera que la luna se relaciona con la Tierra, la cual, aunque esté acompañando constantemente a la Tierra, nunca podrá acercarse a ella como un amigo se acerca a un amigo. Solo aquellos espíritus que no necesitaron ser colocados dentro del alma de un hombre lunar para que se mejoren, sino más bien, como espíritus, ya tenían el absoluto aborrecimiento de la Tierra. Son conducidos desde allí a regiones más altas y pueden ser admitidos en el reino de los hijos, como el más alto nivel de bienaventuranza para ellos. Sin embargo, subir más alto les sería imposible, porque su calidad limitada no sería capaz de soportar un estado más elevado, algo similar a un ser humano en la tierra que no puede soportar vivir en el más fino éter, libre de oxígeno, mientras todavía viva en su cuerpo. Mirad, esta es la suerte de los mejores hombres de mentalidad mundana, porque quien no renuncia voluntariamente al mundo por amor a mí, sino que lo mundano ha tenido que ser expulsado por medios extraordinariamente coercitivos por mi gran misericordia, no ha obrado libremente, porque el que no actúa voluntariamente, actúa como un esclavo. Pero, ¿quién puede considerar la acción forzada de un esclavo como un mérito personal? Cuando el esclavo cumple con su obligación, su acción vale solo lo suficiente como para que se le dé pan para comer, para que pueda vivir, en la medida en la que han trabajado, por decirlo así, voluntariamente obligados. De aquí podréis ahora comprender cabalmente por qué tales seres no son capaces de una mayor bienaventuranza que la de los hijos que transitan directamente de la vida terrenal a la vida espiritual, porque ellos mismos se han vuelto nada más que esclavos de la obediencia ciega, y así pues no les queda otro camino. Capítulo 3. Los animales en la luna. 9 de mayo de 1841. En cuanto a los animales en la luna, como se dijo al principio,
Hay muchas especies y clases, así como en la tierra, tanto en el aire como en el suelo lunar y en el agua. La oveja lunar. Entre todos estos animales no hay más que un género manso llamado, en vuestra lenguaje terrenal, la oveja lunar. Todas las demás especies no son mansas, es decir, no están domesticadas a la sociedad de los selenitas. Como ya se ha señalado, esta oveja lunar es para los habitantes de la luna lo que el reno es para los pueblos nórdicos. Su forma es la siguiente. El cuerpo es perfectamente redondo, como un saco lleno de harina. Este cuerpo está sostenido por 4 patas, no más largas que un palmo, y están provistas de 4 garras. La cabeza es perfectamente semejante a la de una oveja de la tierra, y se asienta sobre un cuello de 1 codo de largo y 1/4 de codo de ancho de arriba a abajo. Tiene 2 largas orejas, parecidas a las de un burro. Tiene un solo cuerno en la cabeza, que apunta en todas las direcciones con la longitud de un dedo y que está provisto de excrescencias muy puntiagudas. También tiene una cola, similar a la de un león, que está provista de un rico mechón de pelo en la punta. Su color es blanco, y todo el cuerpo del animal está cubierto de lana como vuestra oveja. Bueno, ¿cuál creéis que es su utilidad? Su utilidad es de suma importancia para el habitante de la luna. En primer lugar, lo nutre con su abundante leche de color dorado. En segundo lugar, el hombre lunar prepara toda su ropa con su abundante lana, que consiste en una especie de camisa y abrigo y es lo mismo para el sexo masculino y femenino. En tercer lugar, afloja la tierra de cultivo con su cuerno, para que luego la gente eche las semillas de sus tubérculos en el suelo removido. Estos tubérculos, como ya se mencionó, alcanzan la plena madurez comestible en el corto tiempo de 14 días de vuestra tierra. No es raro que un animal así viva unos 300 días lunares. Cuando muere, es desollado y la piel usada como lecho en las cámaras subterráneas, pero la carne es arrastrada sobre un montículo de insectos que no son diferentes a vuestras hormigas. Estos insectos se comen toda la carne de los huesos en poco tiempo. Cuando este acto ha tenido lugar, entonces la gente vuelve, toma los huesos y el cuerno con ellos y los usa para hacer las herramientas que necesitan. Esta es toda la utilidad de este animal domesticado. Aún hay muchos animales sobre el suelo lunar que tienen más o menos semejanza con los animales de la tierra. Solo que todos son mucho más pequeños que los animales de la tierra y también más pequeños que la conocida oveja, que es allí también, por así decirlo, el rey entre los animales. Entre todos los animales del suelo lunar, además de las ovejas, 2 son particularmente dignos de mención, y es en primer lugar el mono hocico de 3 patas y en segundo lugar el encogedor y el saltador de 1 pata. El mono hocico. El mono hocico de 3 patas tiene el tamaño corporal de un gato. Su cabeza se asemeja a la de un mono terrestre, con la diferencia de que su boca se abre a la mitad del cuello. Sus 2 patas delanteras se asemejan perfectamente a las patas de un mono, pero en cuanto a su única pata trasera, se asemeja a la trompa de un elefante, y puede contraerse hasta un palmo, aunque puede ser bastante desproporcionadamente gruesa en relación con todo el animal, pero en el caso contrario puede expandirse hasta una longitud de 3 brazas. Ahora, por supuesto, os preguntaréis, ¿por qué una forma tan extraña para un animal? Pero no debería ser difícil para vosotros resolver este acertijo. Veréis, como ya se sabe, la temperatura de la luna es bastante diferente a la temperatura de la Tierra, porque en el curso de un periodo de casi 28 días terrestres el suelo lunar es cubierto por nieve con una profundidad de aproximadamente 1 braza. Luego en los próximos 7 días terrestres es a menudo inundada en todas direcciones y poco después es golpeada nuevamente por un calor insoportable del sol. Ahora mirad, el propósito de que este animal mencionado deba tener siempre su cabeza en el aire atmosférico, se debe a que necesita este pie en forma de trompa, porque en la noche o en el invierno se para sobre su pie extendido, asomándose por encima de la superficie de la nieve,
atrayendo a una especie de pájaros nocturnos del entorno. Los pájaros no son muy diferentes a los pequeños murciélagos que el mono los atrapa, o más bien, los deja entrar en su boca abierta de par en par y que exhala un calor agradable para después comérselos inmediatamente. Mirad, esta es la única utilidad de esta larga pata. Pero cuando la nieve ha comenzado a derretirse y el agua a menudo cubre varios pies de alto las llanuras de unas millas de ancho, que también están rodeadas por altos anillos montañosos en el lado habitable de la luna, entonces este animal debe nuevamente por medio de esta pata trasera elevar el cuerpo para alcanzar la superficie del agua y evitar que se ahogue. Sin embargo, durante el calor del día, va a los ríos y, a menudo, permanece en el agua durante varios días para que su cabeza y dos patas queden por encima de la superficie del agua. Si el agua sube, el mono alarga su pata, y cuando baja, la acorta proporcionalmente. Si tal río a menudo se seca por completo, entonces avanza para empujarse hacia adelante extendiendo la pata trasera tanto como sea posible. Luego se agarra a algún objeto del suelo con sus patas delanteras hasta que ha tirado completamente la probóscide, su pata en forma de trompa, después de lo cual vuelve a clavar los 4 dedos largos en el extremo de la pata trasera en el suelo y luego nuevamente empuja, con bastante agilidad, todo el cuerpo para avanzar. Continúa este paseo hasta que ha llegado de nuevo al agua, donde rápidamente vuelve a entrar en el agua con la pata trasera de la forma antes mencionada. Su comida diurna es una especie de crustáceos voladores, no muy diferente a ciertos escarabajos terrestres conocidos como ciervos volantes. El saltador y encogedor. En cuanto al llamado saltador y encogedor, que tiene una sola pata, este animal no es más que una variedad del ya conocido mono hocico. Solo que su pata posee mucha más elasticidad que la del mono hocico, por lo que su locomoción es también de salto. Se le llama encogedor porque es capaz de contraerse de tal manera que cuando está agachado tiene el aspecto de una hogaza o un pan grande de tamaño mediano tirado en el suelo. Pero cuando quiere saltar, de repente se estira hasta una longitud de 5 codos. Por esta súbita expansión, se lanza hacia adelante a una altura de 2 o 3 brazas, siempre en una dirección similar a un arco, de modo que tal salto alcanza no pocas veces un ancho de 6 a 7 brazas. Este animal continúa a menudo con estos saltos muy deprisa, y hace un movimiento tan rápido, especialmente durante el día, que alcanza a cualquier pájaro en el aire. Su alimentación es como la del mono hocico, y también lo es su vivienda, por lo que tales animales, junto con muchos otros, solo habitan en las llanuras y rara vez entran en contacto con los humanos, pues solo viven en las llanuras montañosas. Aves, peces y mariscos. Pero en las montañas, además de las conocidas ovejas y los insectos parecidos a las hormigas, solo hay un número considerable de pájaros pequeños, los más grandes de los cuales apenas alcanzan el tamaño de vuestros gorriones, pero los más pequeños apenas son más grandes que tus moscas. Las aguas también están animadas por toda suerte de especies de peces, gusanos y especialmente muchos cangrejos, de los cuales ya se ha mencionado una especie voladora. También hay mariscos como en los mares de la tierra. Entre los mariscos, destaca especialmente la llamada esfera azul, porque es un animal que no tiene igual en la tierra. Esta esfera azul se puede dividir en 2 hemisferios, que están unidos entre sí con pequeñas bandas musculares. Se alimenta aplastando gusanos entre sus 2 hemisferios, chupando el jugo y luego eliminando las larvas con agua. Esta esfera azul, que tiene el tamaño de un melón grande, todavía posee la propiedad de presentar un brillo tan fuerte en su superficie durante la noche que con ello los ríos y mares adquieren un brillo mucho más brillante que el mar de la tierra bajo los trópicos, porque probablemente aún no sabéis que el mar bajo los trópicos de la tierra brilla tan intensamente como la nieve en luna llena en vuestras regiones. Todos los demás animales de la luna os interesarían menos, ya que primero se parecen más o menos a los animales de la tierra, solo que son mucho más pequeños en proporción, y,
Segundo, porque su destino espiritual es por ahora imposible de comprender, y si pudierais comprenderlo, no os serviría más que la nieve que cayó sobre la tierra 1000 años antes de Adán. Capítulo 4. La superficie y los espíritus de la luna. 11 de mayo de 1841. Ahora que hemos conocido a todos los habitantes de este cuerpo celeste, examinemos un poco más de cerca su superficie de dos lados. En cuanto al lado que mira hacia la Tierra, ya podéis reconocerlo con la ayuda de un buen aparato ocular de aumento y ver que este cuerpo celeste no ofrece una superficie plana, sino una muy montañosa. Se diferencia de la Tierra solo en que, en primer lugar, no muestra superficie del agua y, en segundo lugar, que sus montañas no están alineadas como cadenas desde los picos más altos como los de la Tierra, sino que solo se presentan como anillos, que rodean áreas grandes o más pequeñas. Ciertamente también hay cadenas montañosas individuales que se asemejan a las de la Tierra, tanto con respecto a la forma de los rayos como a la forma de la cadena, pero son mucho más raros, y los que terminan en forma de rayos en realidad no son cadenas montañosas, sino una serie ininterrumpida de pequeños muros circulares, de apenas más de 30 brazas de diámetro. Estas pequeñas murallas corren entonces, alineadas en muchos miles, en línea recta, desde cualquier muralla grande a cualquier otra muralla más grande o igualmente grande o a menudo más pequeña, y de esta manera forman una especie de caminos entre todas las murallas. Si deseáis observar este cuerpo celeste a través de algún telescopio, descubriréis estas extensiones como una especie de rayos brillantes y trémulos y veréis cómo se extienden en todas las direcciones desde un punto aún más brillante y también más alto. Su disposición en forma de celda ha llevado a algunos astrónomos a creer que afirmaron haber descubierto vegetación en todas partes, pero esta no se descubrirá en toda la cara lunar que mira hacia la Tierra, y es imposible porque no hay ninguna vegetación allí. Lo mismo ocurre con las cadenas montañosas, aún más raras, ya que no consisten más que en paredes circulares, que están alineadas como panes de azúcar sin forma y tienen pequeñas depresiones en forma de anillo en la parte superior, o tales montículos alineados, similares a acantilados, rodean uno más grande, a menudo un área de más de 50 millas de ancho, que en sí mismo consiste en nada más que paredes circulares más grandes y más pequeñas, en las que a menudo se producen conos truncados únicos con pequeñas depresiones en forma de anillo. De hecho, incluso las pequeñas murallas y las pendientes de los conos a menudo están provistas de tales pequeñas murallas anulares. Ahora os gustaría saber para qué sirve todo esto en una superficie deshabitada del cuerpo celeste. ¿Qué tal entonces? Si yo quisiera preguntaros, ¿por qué todos los pequeños puntos, pelos y todo tipo de hendiduras en todas las hojas de los árboles, arbustos y plantas, y variedades similares en todos los demás objetos de la creación animada e inanimada? Mirad, habría mucho que explicar, especialmente si también consideráis el gran significado incalculable que guarda en sí mismo un solo cabello de incluso de la planta de musgo. Más insignificante, la luna almacena el magnetismo terrestre. Mirad, es tanto más el caso con la mitad de la superficie de todo un cuerpo celeste. Por lo tanto, solo puedo deciros algo al respecto en general. Todas estas paredes anulares en la superficie de la luna están colocadas de tal manera para absorber el magnetismo de la Tierra a través de los bordes de las paredes que son succionadores de este fluido imponderable. En segundo lugar, las diversas depresiones son receptáculos precisamente para almacenar este fluido. La razón por la que no todas son del mismo tamaño y profundidad es porque esta fuerza debe distribuirse de la misma manera diferente. De modo que a partir del promedio de una distribución tan precisa se logre esa proporción bien equilibrada necesaria para que el mantenimiento y el movimiento ordenados de dos cuerpos celestes opuestos tengan un comportamiento completamente estable. Mirad, este es el propósito general de la formación aparentemente rara de la superficie de la Luna. El propósito de los cráteres lunares. Un segundo propósito de casi todas estas depresiones es que,
para la conservación necesaria de todas estas estructuras. El aire atmosférico está constantemente presente y mantenido en ellas, como el agua en las depresiones de la tierra. Preguntaréis de dónde viene este aire. Y yo os digo, de ahí, de donde viene a la tierra, es decir, del gran almacén del espacio infinito lleno por todas partes de luz y éter. Por la noche, es decir, cuando el lado que da a la tierra no tiene luz, estas depresiones se llenan de aire atmosférico. Cuando la luz del sol llega gradualmente sobre ello, se forma un rocío extremadamente abundante en estos innumerables calderos como precipitación del aire atmosférico contenido en ellos. Este rocío luego vuelve a unir y consolidar todas las partes de la superficie lunar y también se filtra como agua pura por todo el cuerpo lunar para sostenerlas fuentes de agua en el otro lado, y desde allí para formar vapores y capas permanentes de aire. Mirad, ese es otro propósito principal de esta formación de la superficie lunar que os parece extraña. El camino a través de los calderos. ¿Aceptarías creer además que toda esta formación de calderos de la superficie de la Luna admite un tercer propósito principal? Oh sí, digo yo, todas estas calderos son también moradas para aquellos espíritus que deben reformarse y que han de ser mejores, espíritus que son rescatados del primer grado del infierno por los maestros enviados allá y que provienen del mejor y más puro mundo de los espíritus y que cuentan con él frecuente apoyo del primer cielo. Cuando estos espíritus, en proceso de mejoramiento, son llevados allí, se les da un cuerpo sustancial formado del aire en los calderos, se trata de un cuerpo similar a ellos, por medio del cual pueden ver tanto las cosas espirituales como, según la necesidad de su mejoramiento, las cosas materiales. Cuando llegan allí, primero habitan aquellas partes de este cuerpo celeste que son las más profundas y a la vez las más oscuras para vuestros ojos. Cuando mejoran, su cuerpo de aire más burdo siempre se transforma en uno más fino, gracias a lo cual también pasan a un caldero superior. En los pequeños calderos entran solo los espíritus individuales, y en los más grandes los grupos de espíritus de ideas afines. Descubriréis dos puntos de brillo particular en la superficie lunar, el punto más brillante en la región inferior en el sur, y el punto algo menos brillante, más en el hemisferio norte. Estos dos puntos son los puntos de salvación o redención, es decir, el sur, de donde emanan la mayoría de los rayos de luz, para aquellos que no necesitaron ser reformados o mejorados a través de la encarnación en cuerpos físicos de los hombres de la luna. Y el punto del norte sirve para los que no pudieron sanarse de su amor por la tierra y lo mundano de otro modo más que mediante una agónica colocación en el más miserable cuerpo de un hombre lunar. Desde allí son llevados nuevamente como espíritus por segunda vez a los calderos de aire de la superficie norte de la luna visible para vosotros para ascender gradualmente desde ese lugar hasta el ya mencionado punto norte de liberación. Pero no debéis imaginaros que tal viaje a través de estos contenedores es tan fácil y rápido como cabría esperar de los espíritus. Al principio es muy difícil, porque cada vez que un espíritu se eleva, debe morir en su caldero anterior, así como cada uno de ustedes debe morir corporalmente en la tierra. Y este morir es siempre más o menos doloroso y siempre va acompañado del sentimiento de posibilidad del aniquilamiento eterno. También pensad que tal espíritu a menudo tiene que pasar a través de varios miles de tales calderos, y que a menudo tiene que permanecer en tal caldero durante un mes, a menudo medio año, y sí, a menudo un año entero y más. Entonces ahora tenéis una idea de la velocidad de tal peregrinaje. Mirad, todavía hay espíritus de los tiempos de Abraham en este cuerpo celeste que aún no han completado su viaje más de las 3/4 partes. ¿Qué podéis pensar de aquellos que están llegando allí en este momento mientras estáis escribiendo aquí? Mirad, esto es ahora todo lo que es útil que lo sepáis. Todo lo demás, desde lo más pequeño hasta lo más grande, lo veréis punto a punto y en la luz más brillante de mi gracia.
recién cuando me améis por sobre todas las cosas y con todas las fuerzas que os he dado para que así queráis amarme, y alcancéis un estado espiritual más perfecto. Así que no es necesario que os diga más sobre el lado habitado de este cuerpo celeste, sobre todo porque, en términos plásticos, es completamente igual al lado deshabitado, solo que en el lado habitado prevalecen las cosas materiales, como aquí más las espirituales. Recién cuando vosotros alcancéis el estado espiritual más perfecto en el camino de mi luz de gracia, entonces veréis y reconoceréis todo esto claramente, que el mundo animal y vegetal para el desarrollo gradual del alma humana lunar corresponde perfectamente a los cuerpos de aire de los espíritus depositados en este lado, los cuales, como ya se dijo, están en cierto modo filtrados a través de todo el cuerpo lunar por medio del agua, y que lo mismo luego en el exiguo nivel de la vegetación y así sucesivamente a través de toda la gama del mundo animal para llegar de nuevo al lugar de su propósito. El Señor se entrega a nosotros para la vida, y para terminar, os digo que soy yo quien os revelo todo esto. Yo también me entrego a vosotros, como me entregué una vez ante los judíos, a los sumos sacerdotes, a los fariseos y a los escribas en el huerto de Getsemaní. Pero para vosotros mi entrega es para vida, aunque para ellos lo fue para la muerte, porque así como el amor eterno del juicio y de la caída se les entregó a ellos, el mismo amor eterno a la vida y la resurrección eterna se os entrega a vosotros. Pero esa es la razón y la sabiduría oculta e insondable del amor eterno, que la caída y la muerte os llegaron por medio del gran yo a la vida y resurrección. Amén. Eso es lo que dice el yo de la muerte a la vida. Amén. Capítulo 5. 4 preguntas relacionadas con la luna. 3 de junio de 1841. Podéis ver todas estas preguntas contestadas también en la tierra y al pie de la letra, por la razón de que espiritualmente no hay diferencia esencial entre los hombres de la tierra y los de la luna, porque como ya sabéis, los moradores de la luna no son más que hombres de la tierra para reformarse y traer consigo sus obras como cualquier otro espíritu. Pero el hecho de que las obras de estos emigrantes lunares no son de la mejor clase ya está suficientemente explicado por el hecho que ellos fueron trasladados allí. Pregunta 1. Oh amantísimo Señor y Salvador, ¿cómo te adoran los hombres de la luna? ¿Forman una iglesia, un estado, bajo alguna cabeza visible? Si queréis saber cómo me adoran los habitantes de ambas caras de la luna, entonces echad un vistazo a la gente que es adicta al mundo y encontraréis un auténtico espejo que os mostrará cómo está establecida la adoración de Dios, en su mayor parte, en los habitantes de la luna. ¿Qué hacen aquí los adictos del mundo? ¿Qué honor me muestran y con qué alabanza me pagan el impuesto debido? ¿No ponen estos mundanos todo su cuidado en su caja de basura? Algunos siempre están ocupados preocupándose de con qué trapos envolver el basurero del espíritu. Todavía otros están ansiosos acerca de qué tipo de comida sabrosa deben preparar y luego empujarla al estómago, que es el verdadero taller de la muerte. Otros ansían una casa espléndida, muebles hermosos y relucientes, sillones y sofás suaves, mesas relucientes y camas extremadamente suaves, para holgazanear más fácil y cómodamente durante el día y la noche, y de cuidar mucho del querido e íntimo amigo estómago para que no sufra ninguna presión insultante o incluso algún retortijón algo doloroso. Estos amantes del estómago tienen especial miedo a los rayos del sol, por lo que se preocupan de que no entre mucha luz solar a través de las ventanas, por lo que también están cubiertas con todo tipo de trapos. No se dan cuenta de que tales personas ya tienen aquí una ligera relación con los ocupantes de las cavernas de la luna, quienes, debido a que ya no pueden erigir tan magníficas casas y ya no pueden cubrir sus ventanas con trapos, huyen de los rayos del sol en sus cuevas y también se quedan allí hasta el atardecer, como los hombres acomodados y bienhechores de esta tierra, que suben a sus carruajes bien tapizados para hacer lo que creen que es un buen ejercicio para la salud de sus cuerpos. Y todavía hay otros en esta tierra que no conocen otro negocio más importante que la usura del dinero y la propiedad.
Y todavía hay otros que no tienen otro pensamiento que el de acicalarse de todas las formas posibles, cuyo cuidado es particularmente ejercido por el sexo femenino, con la honesta intención de engañar con ello a algún joven inexperto y perseguirlo hasta las brasas para embaucarlo. Por supuesto, ninguna joven justa hará tal cosa. Porque cuando una joven soltera reconoce su verdadero valor interior y de ahí también el valor de sus semejantes, preguntaos, entonces ella también se vestirá así para engañar a alguien a través de sí misma, y comportarse como los judíos, que refinan el metal barato para venderlo a los necios como oro. Yo digo, ella no hará esto, ya que reconoce que no es oro falso, sino oro genuino. Lo que no es para un tonto sino una persona sensata que reconocerá el oro inmediatamente y lo tomará al precio justo. Y mirad, yo podría mostraros una gran cantidad de tales personas mundanas, pero no es necesario para el esclarecimiento del asunto. Sabéis, como dije una vez, que nadie debe preocuparse por lo que ha de comer y beber, ni por la ropa del cuerpo, sino buscar únicamente mi reino y su justicia, que es mi gran amor a los que me aman también por sobre todo, así como yo los amo. Como es, pues, la adoración que hacen a mí aquellas personas sobre esta tierra, de las cuales la mejor clase dedica un promedio de 23 horas al día al cuidado de sus cuerpos, pero apenas me despacha con una hora ligera y dispersa. ¿Significa eso buscar el reino de Dios? Yo os digo, las ranas en los charcos y los topos en la tierra muy bien os pueden servir de apóstoles de la enseñanza, porque en verdad, la rana croa la mayor parte del día en su alegría por la vida sentida en su charco, alabándome así inconscientemente en su croar de alegría por la posesión de la vida, y el topo reconoce y se abre paso en la tierra oscura, y su obra y su silencioso reposo es un silencioso canto de alabanza, por el cual me alaba constantemente a mí, su creador. Pero el hombre por quien he creado todo, por quien he hecho cosas tan grandes, lo sigo haciendo y lo haré para siempre, sí, por quien constantemente cuido y uso toda mi sabiduría y amor por él, más que un esposo llenísimo de amor por su amadísima y queridísima novia. Este hombre apenas encuentra una hora para mí durante el día, y esto solo en la forma en que una cocinera desaliñada a menudo echa sal en la comida sin pensar porque ya está acostumbrada a hacerlo, o para por lo menos poder decir que ella ha salado la sopa, aunque a menudo ésta no sepa mejor que agua sola y tibia, sin aceite y sin sal. De cierto os digo, con tal adoración vuestro Dios no engordará y vuestra vida misma no se hará más fuerte, porque la vida de vuestra casa hecha de madera y sala llena de crucifijos os muestra físicamente la gran miseria y cuánto se parece vuestro culto y vuestra adoración a la de los judíos, que al menos clavaron a Cristo vivo en la cruz, mientras vosotros sois demasiado perezosos y demasiado ocupados de tal manera que preferís que alguien os venda un crucifijo de madera ya hecho y que sea perfectamente apto para recibir, en vez de mí, los átomos de vuestra adoración. ¡Oh, necios! ¿Adoráis entonces la madera, la piedra o el metal formados como un perro adora una piedra angular que un predecesor ha olfateado? Presionáis vuestros labios contra la madera y así pensáis que me habéis servido y adorado con extremada intensidad, en especial si balbuceáis un Padre Nuestro o una Ave María, o si habéis pasado el tiempo de casi una hora en una iglesia de piedra y llena de tallados, sin pensar en nada y vestido elegantemente, con un libro de oraciones dorado en la mano. ¡Oh, necios! ¿Pensáis entonces que estoy en la madera, en la piedra, en el metal o en otros vanos tallados de las manos de carpinteros, escultores, torneros, cerrajeros, herreros, albañiles y pintores? De cierto os digo, todos esos adoradores, si no piensan en otra cosa aquí en esta tierra, algún día tendrán que ir a la escuela en la luna por un tiempo bastante largo y allí, con gran esfuerzo, tendrán que experimentar espiritualmente y muchas veces también físicamente que el Dios viviente no tiene absolutamente ningún placer en tal adoración sin sentido, que es mucho peor que la de los paganos ciegos, que adoran a su ídolo al menos por miedo,
sino por amor, y traen un sacrificio serio, mientras que vosotros me adoráis a mí, el Dios vivo, como si no lo fuera en absoluto, o como si realmente fuera solo de madera o, si algo va mejor, ya sea nuevo o viejo hecho de harina. Si ahora queréis saber en qué consiste el culto a Dios entre los hombres de la luna, tanto en el lado espiritual como en el físico de este cuerpo celeste, entonces os digo que el culto en todas partes allí consiste en que los hombres lunares empiezan a comprender poco a poco la esencia del verdadero culto a Dios, con lo cual realizan una adoración a Dios en espíritu y en verdad, es decir, dentro de sí mismos, pero no como lo hacéis vosotros durante una hora del día. Y esto aún de manera tibia en extremo en la madera y todo tipo de necedades ensalzadas como si fueran adoración espiritual. El culto a Dios allí también consiste en que aquellos que han hecho bien a sus cuerpos aquí durante las 23 horas del día, deben aprender allí durante mucho tiempo a prescindir de esos beneficios corporales extrafinos, negarse hasta la fibra más íntima de la vida y esperarlo todo solo de mí. Muchas veces tienen que confesar constantemente su fe para estar vivos en las pruebas más diversas y difíciles, pero no como vosotros, que no tenéis fe, o si ya la tenéis, entonces me abrazáis a mí, Dios vivo, solo con la tímida fuerza con la que se agarra un crucifijo de madera mal formado. Pregunta 2. ¿Cómo crían y educan a sus hijos? Y si la primera pregunta está respondida, entonces la segunda se responde por sí misma, porque allí en donde yo aparezco como maestro externo a través de ángeles enviados allí o como maestro interior, ya no hay necesidad de alguna autoridad eclesial u otro tipo de autoridad. Con esto también podéis ver que aquel hombre que me tiene como maestro puede prescindir de todo otro maestro o forma de autoridad espiritual, especialmente cuando esa autoridad es más un brillo de oro que uno espiritual. Y así toda la luna no forma otra cosa que un estado de corrección espiritual bajo mi única dirección. Sus hijos también son educados según esta enseñanza interior. Su única necesidad es el amor, y de ahí la creencia, según la enseñanza de los espíritus, de que yo soy un ser humano y he asumido tal naturaleza física en el mundo del que originalmente descienden, no solo para dar bienaventuranza a todas las personas en la tierra y la luna, sino también para reunir a todos los que están dispersos en los espacios infinitos en innumerables cuerpos celestes a su manera y erigir un lugar duradero para ellos bajo la cruz del amor. Mirad, esa es toda la religión y el culto a Dios en la luna. Es por eso que allá los hombres tienen que cargar a sus esposas, para que puedan ser sanados de su lujuria sensual de la carne a través de tal constante carga presionadora. En verdad os digo, si un rey en la tierra impone en su país la obligación a todo hombre voluptuoso que haya cortejado a una ramera a que la cargue sobre sus espaldas durante un año entero, día y noche, ya sea acostado, sentado, de pie o caminando, en verdad, tal voluptuoso se hartará tanto de la carne dulce durante este periodo de tiempo, como un glotón que ha malogrado su estómago por haber consumido tanta miel hasta tal punto que, después de haber restaurado su estómago, le teme a la miel aún más que a la picadura de la abeja. Por supuesto, esto se menciona aquí solo para mostrar más claramente la luna y puede que no se aplique bien en la tierra, en donde el hombre goza de su más plena libertad. Porque si bien el castigo mejorará y traerá orden a la carne por un tiempo, pero no al alma en absoluto y mucho menos el espíritu libre, por lo tanto, en la luna tal acción no tiene lugar como un castigo, sino solo como resultado del buen amor más íntimo. Pregunta 3. ¿Qué creen ellos que es nuestra tierra? ¿Y saben que tú te hiciste hombre en la tierra y quitaste los pecados del mundo a través de tu amargo sufrimiento y muerte? La pregunta sobre qué piensan los habitantes de la luna de la Tierra es bastante superflua después de todo lo que se dijo anteriormente, porque aquellos habitantes que pudieran ver la Tierra en virtud de habitar en el lado de la luna que mira a la Tierra son espíritus y solo pueden ver lo material a través de correspondencias espirituales. Los habitantes de la luna del otro lado nunca ven la Tierra en absoluto y solo la conocen espiritualmente. Pregunta 4. ¿Cómo causa la luna el caminar dormido o el sonambulismo?
En cuanto a esta pregunta, vuestra idea de que la luna provoca tal sonambulismo es completamente equivocada. Esto solo sucede durante la luna llena debido a que el fluido magnético de la Tierra misma se vuelve más intenso. Y es que cuando la luna brilla por completo a luz del sol, la luz propulsa a que el fluido magnético de la luna retorne a la Tierra, de tal manera que la Tierra está más cargada y que aquellas personas, que tienen más metal en su sangre como resultado de diversas influencias, ya sea del agua, el aire o los alimentos, tienen también la capacidad natural de absorber conductivamente este fluido que retorna a la Tierra. Cuando sus nervios están saturados y comienzan así a oprimir al alma, entonces está despierta, o mejor dicho, se libera de sus ataduras corporales y quiere escapar del cuerpo físico opresor. Ahora, el cuerpo físico también tiene un espíritu nervioso muy peculiar, que en primer lugar está estrechamente relacionado con el fluido magnético, pero en segundo lugar también íntimamente con el alma. El alma está pues conectada al cuerpo a través de este espíritu nervioso con el cual interactúa correspondientemente. Si el alma quiere escaparse, entonces ella despierta el espíritu nervioso que está muy íntimamente relacionado con ella, y esto hace despertar naturalmente al cuerpo. Y con esto tenemos la causa del llamado caminar dormido. Es como si tres personas que están atadas unos a otros caminaran en fila, una detrás de la otra. Sin embargo, el espíritu permanece dentro del alma, por eso es que ella también está viva. Cuando tal sonámbulo vuelve su rostro hacia la luna, a menudo después de haber subido a los techos y torres de las iglesias, lo hace para elevarse de tal manera que pueda alejarse un poco de las profundidades de la Tierra que están rebosantes de magnetismo, y con esto reducir la sobreabundancia presionadora de este fluido, y para que el cuerpo pueda luego volver a estar en la capacidad en la que pueda nuevamente recibir y acomodar su alma con su espíritu a través del espíritu nervioso. Ahora que el cuerpo ha vuelto a estar libre, entonces el alma lo lleva de nuevo al lugar anterior a través del espíritu nervioso y recién allí se une por completo con el cuerpo. Naturalmente, el alma ahora no sabe nada sobre el estado porque no tiene memoria. Esto es erróneamente explicado por los filósofos como una facultad del alma, pero no es así. El alma solo sabe de lo que acaba de contemplar y el recuerdo del alma en el cuerpo físico no es más que volver a ver las impresiones correspondientes y naturales que recibió el organismo del cuerpo físico que es como una máquina artificial. Esta visión es despertada por el alma misma a través de las innumerables formas correspondientes que el espíritu lleva consigo. Ahora ya sabéis todo excepto sobre la naturaleza real del fluido magnético mismo, lo que es y en qué consiste. Sin embargo, no puede decirse lo suficiente en pocas palabras para acercarlo a nuestro entendimiento, porque con pocas palabras en el camino de la sabiduría difícilmente lo comprenderías. Y ya que estáis demasiado cansados para muchas palabras, esperad, por lo tanto, este apéndice, que no carece de importancia, para la próxima oportunidad, con lo cual esta tarea debe darse por terminada ahora. Y así por hoy va, amén. Yo, vuestro Padre. Amén. Capítulo 6. El fluido magnético. 5 de junio de 1841. Cuando miráis las cosas desde las más pequeñas hasta las más grandes, según son en forma y solidez, más o menos parecidas, y también más o menos de la misma calidad, ¿qué descubrís en ellas lo que primero se os presenta ante los ojos? La forma. Si tomáis una u otra cosa en vuestras manos, inmediatamente tendréis la sensación de si la cosa tocada es más o menos sólida o robusta. Si tomáis una cosa tras otra, cada una de las cuales tiene el mismo volumen exterior, reconoceréis una tercera diferencia, a saber, la de la gravedad específica. Pero si ahora examináis la solidez de los cuerpos, encontraréis, no raras veces, que los cuerpos menos sólidos son específicamente más pesados que los muy sólidos. Así, por ejemplo, un mismo volumen de plata líquida es mucho más pesado que el mismo volumen del acero más sólido, y hay muchos otros ejemplos similares. Sí,
Incluso las cosas de una y la misma especie, como el agua, no tienen el mismo peso entre sí en sus diferentes estados de temperatura con el mismo volumen. Por ejemplo, una gota de agua de lluvia es más liviana que una gota de un pozo o cualquier otra fuente. Una gota caliente es más liviana que una fría, y una gota congelada también es más liviana que cualquier otra gota de agua. Podéis encontrar las mismas diferencias en todas las cosas. Para reconocer cuán diferentes son las especies y los géneros y sus gradaciones en todos los aspectos, tanto en la forma como en la solidez, así como en la firmeza y la pesadez, solo tenéis que echar un vistazo a todas las cosas y os gritarán sin demora: mirad, investigadores, cuán infinitamente diferentes somos. Y, sin embargo, nuestro ser se basa en una y la misma ley, y todos estamos hechos de una y la misma sustancia. Y, así, estamos entre nosotros de tal manera que casi ninguno de ellos es completamente igual, tanto en términos de forma como de solidez, firmeza y peso. Preludio para comprender la esencia del magnetismo. Lo que se acaba de decir es una introducción necesaria, sin la cual difícilmente podríais entender lo que sigue, porque aquí tendréis que aguantar, antes de que podamos llegar a la explicación real del llamado magnetismo, devorar unas cuantas nueces pequeñas del ámbito de la sabiduría, sin las cuales, para vuestra comprensión, el asunto nunca podría demostrarse a fondo. Así pues, para poneros en el camino del asunto por vuestra parte, así como para guiaros por el buen camino por mi parte, es sobre todo necesario que echéis un vistazo al pasado infinito. Pensad en aquella época en la que, en el espacio infinito, ningún ser, aparte de mí, se manifestaba una ante la otra, ni de manera espiritual ni mucho menos material. Allí, ¿de qué estaba hecho el espacio infinito, y a dónde fluyó el tiempo, en el que existió eternamente este espacio infinito? ¿Qué era mi ser antes de todo ser, y cómo surgió y salió todo ser de este único ser? Ahora, ¿qué es el espacio? ¿Cuál es en él mismo el origen de mí mismo? ¿Y qué es el ser contemporáneo en un espacio sin fin en mí, fuera de mí y junto a mí? Veréis, por muy difíciles que parezcan estas preguntas, ciertamente solo desde el nivel más bajo de mi sabiduría, con respecto a una respuesta adecuada, son igualmente fáciles en vista del asunto que se trata de explicar. Ejemplo de los pensamientos. Si tomamos un pequeño ejemplo, tomado de la vida real de vosotros mismos, debería aclararos estas cuestiones. Supongamos que alguien de vosotros ha estado dando vueltas durante mucho tiempo a algún pensamiento, y como le gusta este pensamiento, le agrega un segundo a este pensamiento básico, para ver si éste puede ser puesto en práctica. Este segundo pensamiento pronto encuentra la posibilidad, pero para realizar el propósito, es necesario un tercer pensamiento, que ya está contenido en los dos primeros pensamientos, y este no es y consiste en nada más que la única y pequeña palabra interrogativa, ¿cómo? Ahora mirad, estas tres preguntas se hacen, y una responde a la otra, pero esta respuesta mutua no es el fin del asunto, es más, ni siquiera ha comenzado. Por lo tanto, estos tres pensamientos principales se unen en un consejo y se preguntan el importante por qué, y después de una breve discusión, el primer pensamiento básico dice, porque es algo que es completamente similar a mí. El segundo pensamiento dice, porque se puede llevar a cabo precisamente porque el primer pensamiento no está en contradicción consigo mismo, así quiere manifestarse como es por sí mismo. Y el tercer pensamiento dice, porque en el fondo, de querer manifestarse, está el principal medio de realización, y, a saber, el pensamiento, en su fundamento tanto consigo mismo como con todas sus partes, no se contradice a sí mismo en ninguna parte. Ahora mirad, si vuestro pensamiento es que os gustaría construir una casa en algún lugar, ¿no os imaginaréis primero la casa en todas sus partes dentro de vuestra fantasía como más os gustaría en este momento? Si habéis construido la casa en vuestra imaginación y estáis realmente disfrutando de este edificio imaginario,
No os preguntaréis entonces si vuestro edificio imaginario no podría realizarse con toda seriedad en la realidad. Y si no queréis construir una casa en el aire, el segundo pensamiento obviamente os mostrará la posibilidad de realizar vuestra idea de construcción. Y así estaríais de acuerdo en 2 puntos porque el primer pensamiento no contiene contradicción en sí mismo y así ya en sí mismo origina al segundo. Lo que sigue ahora es el cómo, es decir, ¿a través de qué medios? El primer medio mayor es la posibilidad misma. El segundo medio es el fin conectado con la realización posible del todo, porque nadie puede asociar un propósito con una cosa a realizar antes de estar seguro de que la misma pueda posiblemente llevarse a cabo. El tercer medio es ahora el material y el poder suficiente para formarlo adecuadamente. Ahora que tenéis todo esto junto y sois completamente dueños de vuestro lugar, ¿qué debería o qué podría impediros dejar que vuestro pensamiento principal pase a la realidad visible? Ahora mirad, dentro de poco tiempo veréis que vuestro pensamiento se erige ante vosotros porque habéis encontrado todas las condiciones para la realización, porque tenéis el dinero, el material y las fuerzas necesarias para construir. Mas si volvéis a mirar hacia mí, como el eterno gran pensador principal e insuperable maestro de las obras, que he llenado el espacio infinito con innumerables, grandísimas y artísticas edificaciones, tendréis que preguntaros un poco, ¿de dónde tomó el material el gran constructor de todas estas innumerables grandes cosas? Si consultáis a los eruditos del mundo, que en verdad son muy listos, os lo dirán con la mayor facilidad de sus dedos. Y algunos dirán que la materia es tan vieja como yo mismo y por lo tanto eterna. Ahora mirad, tenemos un trabajo fácil allí y podemos construir como queramos. La única circunstancia inexplicable sería solo esta. Como comencé yo con esta enorme y eterna despensa de materia para extraer innumerables cosas hasta el presente, y cuando efectivamente comencé esto hasta completar el infinito hasta el día presente, a cada cosa, ¿no se le presupone un comienzo? Pero preguntaos un poco si el número infinito también tiene un comienzo cuando calculéis una cosa después de la otra. Pero eso significaría tanto como que yo nunca he empezado a crear nada, y si así fuera, ¿qué y de dónde provienen los soles, los mundos y todas las demás innumerables cosas, de cuya existencia seguramente no dudaréis? Veréis, no podremos seguir a este inteligente guía, porque su primera idea básica está llena de contradicciones, y así la segunda y la tercera se desvanecen por sí solas. Pero otro dice, con una palabra yo ordené el eterno caos, y de él formé y ordené todas las cosas. Debe verse evidente, a primera vista, la completa similitud entre la primera y la segunda afirmación, pues que sería el caos sino una materia que ha existido desde siempre, en virtud de la cual yo no debo haber sido un creador, sino un mero artesano. ¿Y cómo rimaría el caos eterno y mi orden eterno, uno al lado del otro? Pero tal vez alguien más sepa una salida inteligente. Prestad atención, nuevamente tenemos a alguien que afirma que yo y la materia somos lo mismo. Esta afirmación no tendría ningún fundamento ahora mismo. Solo una cosa sería difícil de comprender, a saber, que solo me reconozcáis como un espíritu lleno de poder, de fuerza y de vida, que en sí mismo está y debe estar en la mayor libertad, puesto que vosotros como sus criaturas ya sois libres y podéis ser incluso infinitamente cada vez más libre. Si esto es así, como entonces este espíritu, supremamente libre lleno de poder y vida, podría ser encontrado manifestándose como tal en innumerables piedras sin vida y sin poder y otra materia muerta. En verdad, quien pudiera probar esto como plausible, tendría que poseer una sabiduría infinita mucho más grande que la que yo tengo. Solo que ante tal sobrepasamiento como este, no tenéis nada que temer por toda la eternidad, ya que la sabiduría de todos los innumerables y más perfectos espíritus angélicos, en comparación con la mía, se asemeja precisamente a un átomo infinitamente pequeño comparado con un espacio infinitamente grande sin inicio ni fin. No necesito mencionaros más varios guías supersabios,
porque uno no es ni un pelo más inteligente que el otro. Pero como las cosas están ahí así como las veis, pero yo y las cosas no somos una sola, sino porque yo soy como soy, el Dios desde la eternidad, y las cosas están así como yo las he creado, por tanto proceden de mi interior y luego las he creado junto a mí. Entonces valdrá la pena hacer el esfuerzo de averiguar cómo tales cosas fueron creadas de mí, en mí y junto a mí. Ahora escuchad pues. No podéis pensar en varios bienes bien ordenados y, por lo tanto, convenientes y útiles. Oh, sí, de hecho lo podéis, precisamente porque vosotros mismos sois finitos, y es imposible que vosotros seáis infinitos como yo soy. Vuestros pensamientos, como vosotros mismos, están sujetos a un número finito, pero mis pensamientos están en un mismo momento en la mayor claridad, como yo mismo según mi naturaleza divina. Si ahora yo quiero que permanezcan mis pensamientos, entonces el trabajo ya está terminado, y por consiguiente todas las obras visibles para vosotros, como vosotros mismos, no son ni materia, ni caos formado, ni Dios en la materia, sino que son pensamientos retenidos de mí. Ahora bien, ¿no son estos mis pensamientos retenidos de mí, en mí y fuera de mí? De mí, porque ni siquiera vosotros podéis pensar de otro que no sea de vosotros mismos, cuanto menos yo, ya que no hay otro Dios aparte de mí de quien yo pueda obtener los pensamientos. Por lo tanto, el hecho que estos pensamientos están también en mí y que es imposible que puedan estar en alguien más, ya no necesita prueba. Pero que estos pensamientos, hechos realidad, aunque son de mí y están en mí, incluso existan junto a mí, espero que podáis entenderlo muy claramente del hecho que vosotros tenéis que reconocer que vuestros pensamientos y vosotros mismos no son uno ni lo mismo. Por este motivo mis pensamientos no son yo, sino solo eso, mis pensamientos. Lo que no es yo, proviene del yo, y como no es lo mismo, sino algo producido por lo mismo, también está en lo mismo al lado de lo mismo. Aquí no tenéis que pensar que la expresión junto a significa algo similar a un árbol al lado del otro, lo cual sería muy incorrecto, ya que un árbol tan solo está fuera del otro. Pero esto no es lo mismo con el pensador y sus pensamientos, ya que el pensador es el creador asterisco del pensamiento, es decir, que crea una idea útil, apropiada y debidamente formada a partir de sus habilidades innatas y las perfecciones correspondientes a estas habilidades. Con esto, él, como el creador activo, y la idea creada a partir de él no son lo mismo, sino son como el productor y lo producido, y por lo tanto están uno al lado del otro. Si pensáis un poco en ello, comprenderéis fácilmente esta pequeña parte de la sabiduría, en la medida en que sea necesaria para el presente propósito. Asterisco nota del editor. Crear en alemán es Schöpfen, que también significa extraer, retirar algo de un recipiente lleno de esos elementos que pueden extraerse. Es decir, en realidad el hombre no crea algún pensamiento nuevo, sino solo lo extrae del recipiente lleno de infinitos pensamientos de Dios. Ahora que, con anticipación, hemos explicado todo lo necesario, queremos desatar el nudo gordiano del magnetismo de un solo golpe. Entonces, ¿qué es el magnetismo? Escuchad, y luego sorprenderos también un poco. El magnetismo, o más bien el fluido magnético, dicho con toda seriedad, no es otra cosa más que mi propia voluntad, que continuamente sostiene y guía mis pensamientos, porque él mantiene y guía toda la creación y sostienen y mantienen cada ser visible en su forma y vivacidad regular delante de vosotros. Si bien vosotros mismos estáis sujetos a mi voluntad por toda la eternidad, pero únicamente en lo que respecta a vuestra naturaleza formal, y si no estuvierais sujeto a ella, tampoco seríais nada, es decir, seríais como los pensamientos que nunca han sido pensados. Pero en vosotros hay algo más que mi voluntad infinitamente todopoderosa, y este algo más es que sois mis pensamientos favoritos, es decir, a los que yo prefiero y amo más. Por eso también, mi amor, que es mi propia vida fundamental,
se transmite a vosotros y os transforma en seres independientes como lo soy yo. Seres que si aceptan mi amor, en virtud del libre albedrío que les ha sido otorgado de antemano, también podrán alcanzar obtener la posesión perfecta de la total libertad a través de este mi amor dentro de ellos mismos. La magnetización. Vosotros sabéis que la llamada magnetización requiere una voluntad firme en la fuerza persuasiva de la fe para ayudar a alguien de esta manera. Mirad, en realidad esto consiste en nada más en que el magnetizador conecte su fuerza de voluntad con la mía, ya sea que suceda esto en forma consciente o parcialmente inconsciente. Después deja fluir su fuerza de voluntad hacia aquel que sufre a través de los representantes activos de su propia voluntad. Con esto, el que sufre se vuelve más íntegro y con el tiempo poco a poco más firme y por lo tanto también más sano, y también se vuelve más independiente en forma natural. Mirad, básicamente ya lo tenéis todo. Mi fuerza de voluntad es ese gran vínculo que une a todos los cuerpos celestes y los lleva, envuelve y penetra a todos ellos. Es positivo porque es activo, es negativo en su propia autoconservación inmutable. Esta autoconservación es el mismo orden eterno. Es como cuando decís, hasta aquí y no más. Este hasta aquí es la ley del efecto eternamente continuo, y él no más es el polo negativo o la ley todo sustentadora del orden eterno. Y justamente, esta voluntad mía muy polarizada es a la vez la sustancia base de todas las cosas. No importa cuál sea su forma o consistencia, ya sean grandes, pequeñas, íntegras, duras, blandas, pesadas o ligeras. Todas ellas no son más que mis muy sabios pensamientos y tienen su existencia física y visible a través de la polarización de mi voluntad eterna, polarización que os acabo de dar a conocer. Ahora lo tenéis todo. Si queréis pensar en ello, todas las manifestaciones exteriores se volverán claras para vosotros. Pero debéis expulsar de vuestra mente todas las explicaciones mundanas, porque de cierto os digo, estas explicaciones mundanas están más lejos de la verdad que un polo de la creación lo está del otro. Esto os lo digo yo como el único propietario original del magnetismo más poderoso de toda la creación. Amén. Entendedlo bien. Amén. Fin de la obra.